Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens. Bienvenido a esta mesa como siempre, Jan. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Cristina García Casado, corresponsal de la agencia EFE, bienvenida a este programa. Buenos días. ¿De dónde es usted, Cristina? ¿De qué parte de España? Soy de Zamora, de Castilla. Eso es noroeste. Noroeste, frontera con Portugal ya. Una ciudad muy bonita, Zamora. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido a esta casa también. Gracias. El primer asunto ya tiene que ver con Cataluña. Recordemos que se ha producido una situación política crítica en esa comunidad autónoma española desde que el pasado 1 de octubre fuera convocado y se celebrara un referendo citado por las autoridades catalanas, por la Generalitat y por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para establecer si los ciudadanos quieren continuar dentro de España o quieren independizarse. Un 90% de los votantes, según la Generalitat, se decantaron por el sí. El Tribunal Constitucional Español, sin embargo, dijo que ese referendo era ilegal, que iba contra la Constitución, y desde luego el gobierno central de Mariano Rajoy, del presidente del Partido Popular, del presidente del gobierno español, desconoció estos resultados. A partir de ese momento se han ido dando una serie de plazos para establecer qué va a ocurrir en Cataluña. Y finalmente el señor Carles Puigdemont no confirmó si había declarado la independencia o no. Quiere abrir un periodo de diálogo con el gobierno español. ¿Qué pasó entonces? Que el señor Rajoy ha dicho que mañana sábado, hay una reunión del gabinete ministerial en España y se va a activar el artículo 155, que consiste en que el gobierno central puede tomar algunas competencias o todas del gobierno regional catalán. Esto, por supuesto, producirá cierto impacto en Cataluña. Una dirigente del Partido Socialista Obrero Español, que es el principal partido de la oposición en España, ha dicho que se ha acordado con el gobierno de Rajoy que después de que se aplique el artículo 155 se piensan convocar unas elecciones autonómicas, es decir, regionales en Cataluña, y que se supone estos comicios se van a celebrar en el mes de enero. ¿Será esta la solución? Es la pregunta, porque no hay que descartar en absoluto que va a haber más manifestaciones multitudinarias de personas a favor de la independencia en Cataluña, que son miles y miles y miles. Bueno, lo primero, que es todavía una información por confirmar, todo parece indicar que sí, que van a optar por ese camino, pero bueno, habrá que ver mañana en el Consejo de Ministros Extraordinario que se va a celebrar en Madrid, qué es lo que se decide. Evidentemente, una convocatoria de elecciones bajo el artículo 155 va a ser utilizado por los independentistas, porque en el proceso natural quien tiene que convocar elecciones sería el presidente de la Generalitat, y en este caso se estaría haciendo sin que lo hiciese ese presidente, lo cual es absolutamente legal. Pero en la maniobra a la que estamos asistiendo, que es la creación de legitimidades y legalidades paralelas, pues los independentistas evidentemente van a hacer un esfuerzo para intentar restar validez a esas elecciones. Yo creo que, es decir, lo ideal en este momento, lo cual no quiere decir que sea fácil de conseguir, ni mucho menos, es que Puigdemont optase por la vuelta a la legalidad, que fuese él el que convocase a las elecciones, es decir, que no tuviese miedo a sus propios electores catalanes. Él está todos los días hablando de los catalanes, pues los tiene ahí, él es el que los podría convocar sin que hubiese ningún problema, y a partir de ahí, con el resultado de las elecciones en la mano, abrir un proceso negociador, pero dentro de las cláusulas de la legalidad europea y democrática. Ahora mismo el escenario está tenso. Yo creo que las dos partes han sacado la espada, hay una estrategia de máximos. Por parte de Puigdemont está la independencia, declarada o no, bajo el horizonte de una próxima declaración, o ya medio declarada y a falta de ratificación, no se sabe. Puigdemont, la verdad, está haciendo un ejercicio de malabarismo verbal que yo no había visto en años, y menos en Europa. Y por otro lado está la estrategia del gobierno firme, apoyada por otros partidos de oposición, con una mayoría clarísima en el Parlamento español, de aplicación del 155, aunque como es un artículo que nunca se ha aplicado, no sabemos exactamente cómo se va a llevar adelante, porque básicamente el 155 lo que requiere es que se cumplan las competencias. No es tanto una cuestión de quitar
poder, sino como de hacer que el poder se aplique para lo que tiene que aplicarse. Entonces, habrá que ver cómo se lleva adelante. Yo creo que ahora mismo, planteadas estas dos estrategias, tenemos movimientos tácticos por ambas partes. Esperemos que en esta espera tensa a que se resuelva lo que tiene que resolverse, haya un movimiento. Lo ideal sería que fuese un movimiento de Puigdemont, en tanto de vuelta a la legalidad, o un gesto de anunciar una convocatoria de elecciones, para que se calme la situación y vuelva a los cauces habituales de la política democrática. Y se pueda posiblemente dialogar acerca de una reforma a la Constitución, que lo ha planteado incluso Mariano Rajoy, pero podrían ser esas elecciones autonómicas regionales en enero, si es que se producen la solución a esto, porque hay quienes dicen, bueno, puede que el señor Rajoy convoque las elecciones, pero que los independentistas no tomen parte en ellas, no participen. Eso desde luego es una posibilidad. Para empezar, la confusión que nos va a rodear aún más en los próximos días se ha visto esta mañana. Ha salido el PSOE diciendo que habían pactado que fueran en enero. Inmediatamente sale Albert Rivera de Ciudadanos, que es el que más está presionando al gobierno para que sea duro, porque ellos van a ser, por supuesto, los grandes beneficiados de este debate, ya que es un partido que nació en Cataluña precisamente de la crítica al nacionalismo, cuando esto casi no tenía debate en el resto de España. Entonces ha salido Ciudadanos diciendo que esto lo iba a anunciar mañana Rajoy, después del Consejo de Ministros, que comparecerá el presidente, pero además después han salido 4 portavoces del gobierno, uno de ellos el propio presidente, diciendo que eso no se podía decir, que podría ser entre enero y abril. Es decir, todo está muy poco claro, sobre todo porque son conscientes de que si ha sido difícil decidir aplicar el 155, que es, como decía Jan, algo insólito, ¿no?, en la democracia, va a ser todavía mucho más difícil ejecutarlo, porque estamos hablando de una comunidad autónoma que tiene un altísimo nivel de autogobierno, con una policía propia, lo cual es clave para ejecutar el 155, con una educación propia, con unas instituciones propias muy queridas no solo por los independentistas, sino por una amplia mayoría de los catalanes, que verán como traumático la misma aplicación del 155, sea blanda o dura. Y, por supuesto, creo que ya está sobre la mesa un boicot a esas elecciones autonómicas. O sea, creo que el quitar la potestad que naturalmente tiene el presidente catalán de convocar esas elecciones y de disolver el Parlamento será visto como un agravio por una mayoría más amplia que el independentismo. Y además hoy ya se están llamando a medidas, por ejemplo, como que los propios funcionarios no obedezcan las órdenes de las nuevas autoridades que tiene que haber necesariamente, no solo en la policía o en la estructura más alta del gobierno, sino también en cada una de las consellerías de los departamentos, digamos, que hay. Y además, para mayor escenario endiablado, exacto, tenemos un sándwich tremendo que ya vimos el 1 de octubre, y eso solo fue un anticipo de lo que puede pasar. El presidente Puigdemont, que normalmente vive en un pueblo en Girona, se ha mudado al Palacio de la Generalitat, al Palacio de Gobierno. Tiene un equipo de protección amplísimo, nunca visto antes en la Generalitat catalana, porque se ha llamado a la población a defender las instituciones. Eso quiere decir que se puede rodear el Palacio de Gobierno, se puede rodear el Parlamento catalán, las consellerías. Entonces tendremos unas autoridades catalanas que desobedecen, una población muy movilizada y que es muy creativa en cómo se organiza, ya lo han demostrado en los últimos 5 años, y la policía española y la Guardia Civil, que no están todavía seguras de que todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra respondan. Con ese escenario, que yo creo que era el más temido por Mariano Rajoy, que no quería nadie, desde luego, podemos ver imágenes duras como las del 1 de octubre y eso, desde luego, sería la peor de los escenarios, yo creo. Claro. Quiero cambiar de asunto, Pepe, quiero cambiar de asunto y hablar sobre algo que ha ocurrido aquí en las últimas horas en Estados Unidos. Porque ayer, el mismo día además, se han producido críticas al gobierno de Donald Trump, sin mencionar el nombre del señor Trump, por parte de sus dos inmediatos antecesores, de sus dos inmediatos predecesores, Barack Obama y George W. Bush. Bush estuvo en un acto de la fundación George W. Bush en Nueva York, donde se hablaba de la democracia, y dijo que hoy en día, tal como están las cosas en Estados Unidos, hay más fuerzas que nos separan, refiriéndose a los estadounidenses o a los habitantes de este país, que fuerzas que nos unen. Y dijo que cualquier intento de argumentar se está transformando en simple animosidad, y que la situación es verdaderamente tensa. Eso por un lado. Por otro lado, Barack Obama ha estado en 2 manifestaciones apoyando a candidatos a las gobernaciones en el estado de Nueva Jersey, y en el estado de Virginia, que está justo al cruzar el río Potomac, a muy pocas cuadras de aquí, y dijo que la política se está volviendo aquí en Estados Unidos no solamente tensa, sino asquerosa, dijo nasty, y señaló y volvió a decir yes we can, sí podemos, que fue uno de los eslóganes que tuvo en la campaña.
¿Qué significa esto, sobre todo en un país donde los expresidentes, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en el mío, en Colombia, jamás se refieren a la forma como está gobernando quien los reemplaza? Tienes razón. El hecho de que dos expresidentes rompan este código de silencio de la jubilación presidencial el mismo día y a propósito del mismo sujeto, a quien no identifican por nombre, pero todos sabemos con mucha claridad quién es el destinatario, creo que es un dato muy claro de la percepción que hay entre las élites políticas de Estados Unidos, y conste que los Bush son una verdadera dinastía en este país, de la gravedad y del daño institucional que está provocando la presidencia de Donald Trump. El que hagan esta alusión tan expresa, por ejemplo, a los temas de migración, a los temas de libre comercio, a la civilidad del discurso político, y lo hagan en los foros donde lo hicieron, en momentos que la situación es extremadamente tensa a nivel político interno, muestra que hay una grave preocupación del deterioro que puede causar Donald Trump, irremediable y por largo plazo, no solamente durante su presidencia, sino en los años por venir. Y especialmente llamó mucho la atención George W. Bush, porque nadie podría haber adivinado que iba a ganar un campeonato de elocuencia cuando era presidente. Y sin embargo, ese discurso que dio en Nueva York fue certero, me parece, fue atinado en el tono. Él tiene ropa que lavar también, se condujo en las campañas para Texas de una manera que pocos dirían muy civilizada, ¿no? Cuando golpeó a sus atacantes, Sam Richardson, por ejemplo, y unos inventos que hicieron ahí, etcétera, ¿no? Pero obviamente ya es cosa del pasado. Sin embargo, el hecho de que ahora, ¿no?, llegue con esta estatura moral, ¿no?, a hablar de los peligros de la presidencia de Trump, de la manera en la cual está afectando a las próximas generaciones, del tono que está sentando con el ejemplo moral en multiplicidad de actos que ha tenido, su ataque a las personas con impedimentos, a las mujeres, a los héroes de guerra, y podríamos hacer una lista interminable en este país. Creo que habla un poco de la importancia de que estos líderes salgan adelante, y lo digo porque es muy preocupante que el establishment político republicano se haya quedado sospechosamente callado ante lo que son ataques claros de Donald Trump a sus políticas tradicionales. Y conozco muy bien el tema del libre comercio por las negociaciones del NAFTA, pero el hecho de que los republicanos, que históricamente han apoyado el libre comercio, la apertura de mercados, estén silenciosos ante estas amenazas de retiro de Estados Unidos del TLC y todo este abrazo de posiciones nacionalistas, nativistas, xenofóbicas, es preocupante. Están totalmente callados y absortos en esta pelea con Steve Bannon. Lo mismo en el tema migratorio. Fue Ronald Reagan finalmente el que aprobó la amnistía migratoria de 1986. Fue el propio George W. Bush quien decía que el pilar de largo plazo de la estadía del Partido Republicano eran los latinos, ¿no? El propio Reagan decía que eran conservadores, pero no lo sabían, eran republicanos. Entonces, es muy preocupante. Si a esto agregas el presidente Barack Obama, ¿no?, más recientemente, que obviamente jugó un papel central en buscar derrotar a Donald Trump, y podría decir, bueno, tiene un papel cifrado en esto. Creo que el hecho de que él intervenga en los comicios, esa fue su participación en los comicios estatales, justamente cree que es importante buscar un nuevo balance de fuerzas políticas en el Congreso. Creo que sí es muy lamentable la manera en la cual ha descendido al inframundo el discurso político en Estados Unidos de la civilidad. Yo como padre de familia me preocupa mucho ver el ejemplo de liderazgo moral que se está dejando desde la Casa Blanca, cuando los jóvenes, en este momento especialmente con este asedio que hay de las drogas ilegales, etcétera, de las conductas racistas, siendo de una minoría, me preocupa mucho el ejemplo que se está dando en este país. El discurso de Bush fue destacado en varios periódicos. Aquí está en el Washington Post, dice: Bush denuncia intolerancia y fabricación, es decir, la elaboración de rumores, poner rumores a andar por ahí. Usted escribe en El País sobre este asunto, cómo valora, como dirían los españoles, las opiniones simultáneas el mismo día de un expresidente republicano y un expresidente demócrata. Yo creo que, claro, corresponde a un lo has dicho muy bien, de las élites políticas, ¿no? Es decir, están espantadas con Donald Trump. Es verdad que el establishment republicano está manteniendo una cierta compostura. También es verdad que este hombre no lleva más de 9 meses en el gobierno, es decir, pero ya han salido voces autorizadas. Es decir, hay un grupo de patricios republicanos, el primero de ellos es McCain, que están enfrentándose a Trump y lo que es ya no la heterodoxia de Trump, sino el fanatismo, que es lo que señala Bush. Yo creo que tiene un valor muy especial sus palabras, porque él ha roto un silencio muy largo, un silencio que mantuvo también con Obama. Es más, de Obama incluso habló bien en su libro de memorias. Es decir, Bush, una vez que dejó la presidencia, una presidencia desastrosa, una presidencia con guerras, una presidencia donde institucionalizó la tortura, estaba Guantánamo, con un desastre de gestión económica. Y hay que recordar que Bush, cuando salió, eran los presidentes peor valorados de la historia. Ha mantenido un silencio que le ha honrado, ha evitado hablar
Y ayer, aunque no mencionó el nombre, todo el mundo sabía a quién se dirigía, atacó a Trump. Y le atacó en puntos que yo creo que son de consenso político. Es decir, no le atacó por los ataques que él ha recibido de Trump, como por ejemplo por la gestión del Katrina, que Trump lo ha utilizado para poner la suya en valor respecto a lo que ha pasado en Florida o en Texas. No, lo atacó en relación con la inmigración, con el proteccionismo, la que se está negociando el NAFTA, el supremacismo blanco en relación con lo que ha pasado en Charlottesville. Es decir, esos puntos que demuestran que la presidencia de Trump no entra en el juego de los heterodoxos, sino de la radicalidad ultra y de la ultraderecha, que es lo que hace temer a muchísimos observadores políticos y a esa élite que en cualquier momento Estados Unidos pueda descarrilar. Y un descarrilamiento de Estados Unidos es un descarrilamiento del planeta, que ese es el efecto planetario que tiene Estados Unidos, que a veces el presidente que alegremente tuitea, dice las cosas que dice sobre Corea del Norte o sobre Irán, se olvida que eso luego puede medirse en vidas humanas. Y yo creo que es una llamada de atención importante y que marca un aldabonazo para muchos republicanos que posiblemente están pensando lo mismo y que por respeto a la presidencia, por la juventud también de esta presidencia, que no tiene más de 9 meses, se estaban callando. Cristina. Yo creo que Obama, cuando dejó la Casa Blanca, él ya advirtió de que iba a respetar a su sucesor, desde luego mucho más de lo que su sucesor le ha respetado a él y también ha respetado a Bush o a Bill Clinton, y dijo, lo voy a respetar, pero desde luego no me callaré cuando se traspasen líneas rojas que, como decía Jan, las críticas que hicieron ayer no son partidistas, son de un status quo, de unos valores de país, de un liderazgo moral que yo siempre he considerado muy admirable en los presidentes de Estados Unidos. Tienen campañas electorales tan broncas como las de nuestros países, pero después tienen una figura que es el presidente. Y desde luego lo que está claro es que Donald Trump no ha reconocido como el presidente por muchísimos estadounidenses, y creo que la aparición ayer, casual o no, de Bush y de Obama al mismo tiempo con estos discursos, creo que ambos muy adecuados también en el tono y en el contenido, puede ser una suerte de consuelo para algunos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, porque yo estoy segura de que hay republicanos avergonzados con el silencio de los líderes del Congreso en ciertas medidas que desde luego traspasan todas las líneas de Donald Trump. Por ejemplo, su reacción a Charlottesville, eso fueron 5 días de un desastre de relaciones públicas constante. Yo creo que puede ser un consuelo de una figura que está faltando en Estados Unidos, y yo me di cuenta cuando estaba cubriendo la apertura de la oficina el día del tiroteo de Las Vegas. Ese día amanece el país, uno incluso como extranjero, viendo una cosa que no te puedes ni imaginar en las películas, que yo creo que ha pasado más rápido de lo que debería pasar una catástrofe como esa, un suceso como ese, porque hay tantas cosas sucediendo, y el discurso que dio Trump no tuvo ese papel de consolador en jefe, sí, que yo considero que tienen a veces, y que desde luego Obama hacía ese papel de una manera espectacular. Ya, adelante, Pepe. No, solo un dato. No incluía a John McCain en esta gente, en el grupo de republicanos que usualmente no están con el tono del establishment, porque justamente él ha sido por muchos años una bala suelta. Es de los pocos republicanos que apoyó la reforma migratoria, junto con Jeff Flake de Arizona, el senador Bob Corker, que también trae pleitos. Yo me refiero especialmente a Mitch McConnell y a Paul Ryan, que han sido misteriosamente sometidos, ¿no?, por este discurso de Robespierre, ¿no?, y que están en este momento aterrorizados de que Steve Bannon les declare la guerra política y tenga el efecto no necesariamente de meter a sus candidatos, sino al contrario, de que pierdan la mayoría en el Senado. Y eso sí sería preocupante para la agenda de Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Cristina, ha habido un escándalo aquí en Estados Unidos gigantesco desde hace algunos días, cuando el periódico The New York Times reveló, puso al descubierto la gran cantidad de momentos de acoso sexual por parte del señor Harvey Weinstein, uno de los productores más famosos de Hollywood, contra actrices muy célebres. Ya han aparecido, no sé, más de 20 figuras del estrellato como Mira Sorvino, como Gwyneth Paltrow, como Angelina Jolie, que han señalado que este hombre las acosó sexualmente. Incluso algunas de actrices han señalado que él las violó. Y hay investigaciones ya en las policías en Los Ángeles, en Nueva York, incluso en las policías en Inglaterra. El señor Weinstein es un hombre tan famoso que ha estado detrás de películas como Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, o como Pulp Fiction, la película de 1994 en la que estaba John Travolta como protagonista y dirigida por Quentin Tarantino. Tom Hanks, otra estrella de Hollywood, ha dicho que esto marca un antes y un después en la historia del cine mundial, porque según él todo el mundo ha vivido su momento sofá, lo dijo así, su couch moment, en el sentido de que seguramente alguien como el señor Weinstein ha querido acosar a alguna actriz, qué sé yo.
Pero Tarantino, por otra parte, ha dicho que él sabía ya cómo era el señor Weinstein, y lo reconoció el periódico de New York Times en una entrevista ayer. ¿Debería pagar Tarantino por haberse quedado callado? Porque para algunas personas es comprensible que un principiante en Hollywood se quede callado, cosa que además no estaría bien. Pero ¿debería pagar un hombre como Tarantino por haber guardado silencio cuando un hombre como Weinstein estaba acosando a tantas mujeres? Yo creo que desde luego es gravísimo, no sé si decir que le honra haberlo dicho ahora o no, la verdad, creo que ya no tiene mucho efecto, pero creo que es una muestra de algo muy grave, que es la complicidad de la sociedad con el acoso y también la frivolización del acoso. Y eso, por ejemplo, ayer justo veía un tuit de una cadena muy importante de noticias que no mencionaré, en el que preguntaban a la audiencia por una ley que se está ahora mismo aprobando en Francia para convertir en delito el perseguir insistentemente a las mujeres en la calle, no el piropo, sino perseguirlas insistentemente. Y esto lo preguntaban a la audiencia. Ay, ¿creen que esto está bien o mal, el perseguir a las mujeres en la calle? Nadie preguntaría, ¿está bien apedrear a abuelas por la calle? Entonces creo que en el momento en que convertimos en opinable algo que nunca debería ser opinable, que es que cualquier acoso tiene que ser condenado y denunciado siempre, pues estamos también faltando a la responsabilidad de los medios. Entonces creo que desde la política, desde el cine, desde los medios, desde toda la gente que tiene, como dicen aquí, un sitio en la mesa, hay que denunciar siempre cualquier acoso. Y, por ejemplo, otra cosa preocupante sobre este tema que está ocurriendo aquí en Estados Unidos es que el Departamento de Educación de Donald Trump está lanzando mensajes muy complicados sobre todo el tema tan grave aquí del acoso sexual y el abuso sexual a chicas en los campus universitarios. Se está cambiando una norma de Obama que va a impedir que se pueda demostrar con la un poco mayor facilidad que había antes que ha habido un acoso o un abuso. Y también se lanza un mensaje muy peligroso y que cala muchísimo en la sociedad, que es que a veces es mentira, que a veces es una mujer que se venga del hombre. Ese tipo de mensajes yo creo que son muy peligrosos porque obviamente todos los estudios demuestran que eso, si ocurre, es muy minoritario, y creo que tanto Tarantino como toda la gente que, como digo, tiene un sitio en la mesa, tiene esa obligación de denunciar y de speak out, como dicen aquí. Pepe López Zamora. Pues yo creo que ya es hora de que a Hollywood se le ponga en el lugar que debe estar, ¿no? Que es el villano de la película. Por muchos años Hollywood ha tenido un pase gratis, ¿no? En muchos de los temas en los que la sociedad ha evolucionado y Hollywood sigue simplemente estancado en ellos. El del abuso y el acoso sexual es uno de ellos, pero sigue insistiendo diametralmente en temáticas que tienen que ver con la glorificación de la violencia, con el uso indiscriminado de drogas legales, ilegales, con los estereotipos raciales, prejuicios, ¿no? Yo siempre me he quejado que especialmente los latinos y particularmente los mexicanos, siempre que aparecemos en películas de Hollywood, especialmente las grandes producciones, salvo casos notables y excepcionales, somos narcotraficantes, violadores, etcétera, ¿no? Y el hecho de que este tipo de estereotipos se estén reproduciendo día a día en las películas, en la televisión, en los videojuegos, a mí nuevamente como padre me preocupa muchísimo, porque estamos viendo que esta cultura del uso gratuito de la violencia, del uso de las groserías, cuando tú ves los nuevos videojuegos que existen, olvídate de lo que jugamos cuando éramos niños, estos de jugar tenis, o sea, es gente con pistolas matando indiscriminadamente en las calles, ¿no? Y un padre no puede tener control sobre eso. Es hora que se haga un serio examen, de verdad, de parte de la sociedad civil, del papel que está jugando Hollywood. Yo me he quejado mucho, por ejemplo, que en este país, con esta epidemia de las drogas, no hemos visto, como ocurría en sexenios anteriores, en gobiernos anteriores, estas campañas que había de concientización sobre el uso de drogas. No hay, simplemente. Bueno, pues Hollywood no solamente no lo hace, Hollywood lo prolifica. O sea, Hollywood es un diseminador de conductas peligrosas que lastiman a los jóvenes. Entonces, yo creo que es el momento que la sociedad civil examine claramente lo de Hollywood. No sé si Quentin Tarantino es el mensajero más apropiado, un glorificador de la violencia en prácticamente todas sus películas, ¿verdad? Incluidas las que son muy galardonadas que hizo con Weinstein. Probablemente le afectó especialmente saber que su propia novia, Mira Sorvino, había sido objeto de este acoso sexual. Sin embargo, creo que sí es momento que muchos más grupos, especialmente grupos que tienen que ver con este tipo de conductas, que buscan acabar con el tema de las drogas, las conductas sexuales libertinas, etcétera, pongan cartas en el asunto. Jean Martínez Arias. Yo creo, refiriéndonos a Tarantino, ¿no? Es decir, hay una parte positiva. Es decir, el hecho de que lo admita quiere decir que hay un cambio de actitud. Es decir, después de décadas de silencio y de no reconocimiento, pues alguien dice, sí, lo sabía. Ahora, ¿es suficiente? Pues no. Es que esto no se trata de un problema de decoro o de educación o de imagen. Es que esto es un delito. Claro. Es que esto es muy grave. Si usted lo sabía
y además lo ha visto perpetuarse en el tiempo y no lo ha denunciado, de alguna forma usted también es colaborador de ese delito. Usted estaba amparando la comisión de delitos gravísimos. Hay que recordar que el señor Weinstein tiene 40 acusaciones de abuso sexual y 4 de violaciones que se conozca. Multiplíquenlo por 4 y posiblemente tengamos la cifra real. Pues era un abusador y violador en serie. Y sin embargo estaba amparado por el poder y sus amiguetes, entre los cuales estaba el señor Tarantino, que se corría grandes juergas con él. Pues bueno, yo creo que aquí la cuestión ya no es de pauta social, de imagen, de discurso, es una cuestión penal. Quienes tienen que entrar y tienen que entrar con fuerza son los fiscales y los jueces. Y a elementos como este, meterlo en la cárcel. Y a los que han colaborado con él, hacerles sentar en el banquillo para que, por lo menos, sepan lo que les puede esperar si lo vuelven a hacer. Pero ya no estamos en la parte discursiva, en la cual todavía hay gente en Hollywood en la que sigue entronizada. Dice, pues sí, lo sabía y la verdad es que me arrepiento de no haberlo dicho. Venga, ¿cómo que usted lo sabía y se arrepiente de haberlo dicho? Está hablando de multitud de casos de abuso sexual y de violación, alguno de ellos a su propia novia, como era la señorita Sorbino. Yo creo que el señor Tarantino, bien que lo haya reconocido, pero es un bien muy pequeño respecto al mal que ha causado con su silencio. Cambio de asunto, Pepe, hay elecciones legislativas en Argentina este domingo y son muy importantes, se renueva ahí la mitad de la Cámara Baja y una tercera parte del Senado. Lo que busca el señor Mauricio Macri, el presidente argentino que fue elegido en noviembre del año 2015, es conseguir mayorías ahí. Pero por supuesto se enfrenta al peronismo, que está representado esencialmente por Cristina Fernández de Kirchner, presidenta ella durante 8 años después de haber sucedido ella misma a su propio esposo, al señor Néstor Kirchner, que ya falleció. Dice la revista The Economist en esta edición, la que tenemos sobre esta mesa, que el triunfo de Macri sería un punto de inflexión no solamente en la Argentina, sino en América Latina. Porque el año entrante hay elecciones pues entre este año y el entrante. En Chile, presidenciales este 19 de noviembre. En Colombia, el 25 de mayo del año entrante. En su país, en México, a mediados del año entrante también. En el Brasil, igualmente, habrá elecciones en octubre también. Y dice que si llegara a ganar aquí el partido de Macri, podría ser un mensaje que se le enviaría al resto de la región en el sentido de que el populismo no debe ganar. ¿Se puede interpretar así el asunto? Bueno, no sé si es wishful thinking por parte de The Economist, ¿no? Esta idea de que efectivamente hay ciertas ocasiones históricas en las cuales se ve este movimiento pendular, ¿no? De repente hay un movimiento hacia la izquierda, especialmente es muy notable en América Latina, y de repente empiezas a ver que la izquierda pierde un poco de popularidad y de repente se va hacia el centro o al centro derecha. Yo creo que es muy difícil encontrar una fórmula. Pero lo que sí está claro es que ha habido una gran fatiga por parte de los electorados de América Latina de que los gobiernos de cualquier signo no han sido tan eficaces como lo habían prometido hacer. Y entonces ese cansancio necesariamente hace que se cumplan ciclos y entonces la gente busque alternativas, que creo que lo hemos visto en varios países. Evidentemente, para el caso particular de Argentina, para el señor Macri, que ha lanzado toda esta serie de reformas estructurales, un rechazo absoluto, ¿no?, a lo que era el populismo de Cristina Kirchner, sería una gran plataforma desde la cual buscar la presidencia nuevamente, una reelección en 2019. Sobre si esta es una elección que podría contagiar a otros países de la región, yo francamente lo dudo. Obviamente mencionaste el caso de México. En el caso de México la dinámica política es un poco diferente, ¿no? Efectivamente hay todo un programa de gobierno que se teme que pudiera ser puesto en entredicho si llega un candidato populista, ya sabemos a quién me refiero. Por otra parte, también sabemos que hay otros temas que componen la agenda doméstica, como el tema de la seguridad, el tema de la corrupción. Entonces creo que las particularidades de cada país hacen muy complicado buscar quizá una línea conductora. Sin embargo, creo que va a ser muy importante el desenlace de estas elecciones, porque sí nos va a dar una idea de hasta qué punto ese fin de ciclo está llegando de un electorado que está buscando, sí, resultados más concretos y más inmediatos. Jan Martínez, que además ha sido corresponsal en México. Bueno, yo creo que en el caso argentino, estas elecciones sí que van a ser un factor de calibración de cómo está el momento Macri, ¿no? Que es interesante y es importante, porque supone una ruptura profunda con un pasado muy polémico como fue el kirchnerismo, ¿no? Evidentemente el tiempo que lleva gobernando Macri se han cometido errores, ha habido escándalos, no es el gobierno ideal que algunos esperaban y que eran un poco inocentes, ¿no?
parte de la crítica anglosajona, que todo, finalmente, a veces cuando habla de Latinoamérica, simplifica unos extremos que uno se pregunta si no deberían irse allá a ver realmente lo que ocurre. Pero es verdad que si saca unos buenos resultados es un balón de oxígeno y quiere decir que aún mantiene una confianza amplia para llevar un programa reformista que de algún modo, bueno, está empeñado en limpiar la economía de la basura que tenía acumulada, de mejorar los indicadores, la inflación, el crecimiento, y que a fin de cuentas cuenta con un apoyo internacional importante y que supone, queramos o no, pues una mejora respecto a lo que se vivió en tiempos pasados. Ahora, eso lo tiene que decir el electorado y posiblemente las elecciones le vayan bien, pero no tan bien como él quiere. Cristina. Sí, yo también quería apuntar sobre lo que decía Jan de esta superficialidad a veces que hay. Por ejemplo, en el artículo de The Economist pensaba, ¿cómo se puede solo aplaudir o abrazar de tal manera tan entusiasta a un país solo por la economía, cuando es un país donde ha pasado, estas elecciones están marcadas por el caso de Santiago Maldonado? Gane o no, yo creo que como dicen las encuestas, le irá bien, a lo mejor no tan bien al oficialismo, pero desde luego estas elecciones han quedado marcadas por un caso muy sensible en un país donde la palabra desaparecido tiene unas connotaciones muy importantes para la sociedad. Creo que el deber de Macri no es solo, como decías, ¿no? Bueno, pues recuperar todo el aval internacional que ha tenido por fin de populismo y recuperar la economía. Creo que tiene también que hacer que se recupere la confianza en las instituciones, especialmente en la justicia, porque lo que no es normal es que un país como Argentina, un tótem como Argentina, ahora mismo no sepa todavía a día de hoy qué pasó con este chico. Y no confía además en ninguna de las versiones. Sea toda una desconfianza total en varios estamentos, en la policía, en el gobierno y en la justicia. Creo que eso también es un deber por el que hay que juzgar. La sección en palabras se la dedicamos hoy. Aquí cambiamos de asunto, por supuesto, a Óscar de la Renta, el famosísimo diseñador que murió hoy hace 3 años, un 20 de octubre. Y aquí está. Jan Martínez Sáenz decía Óscar de la Renta, para estar bien vestido hay que estar bien desnudo. Creo que es una bonita metáfora, es muy redonda. Es verdad que quien es sincero, la sinceridad es el mejor atuendo, ¿no? que existe. Quien se muestra tal y como es, pues es también el que pues, más cariño concita, ¿no? Yo creo que en ese sentido está bien traída porque no habla de ropa sino de otra cosa, ¿no? Cristina. Sí. Yo también, como es viernes, quiero también, ¿no?, como dar un mensaje positivo, y creo que es una frase muy bonita que además nos dice que lo que somos nosotros, ¿no?, de manera auténtica es lo que hay que mostrar, y todo lo demás que nos podamos poner pues son adornos y son florituras, pero cuando uno no es honesto y lo que tiene dentro pues lo muestra y es sincero, todo el mundo lo agradece. Pepe. Muy provocativa, pero yo me quedo con las palabras de elegancia de José Ortega y Gasset, que decía que inteligencia y elegancia venían de la misma palabra en latín, ¿no? Elegantia es la cualidad de saber elegir. Por eso para él la elegancia era relativa. Es inelegante quien va de tuxedo a piscar uvas, pero también sí es elegante si lleva botas. Así que estar desnudo probablemente es muy elegante, pero cuando te estás tomando un regaderazo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Una pregunta para unas respuestas más bien breves. Hay un fallo de la Corte Constitucional en Colombia, una sentencia, en donde le pide ese tribunal al gobierno colombiano que reclame al gobierno español el tesoro Quimbaya. El tesoro Quimbaya son 122 piezas de oro fabricadas por la tribu de los Quimbayas en Colombia, que fueron regaladas a la reina María Cristina, la madre del rey Alfonso III en España, por parte del entonces presidente colombiano en 1892, Carlos Holguín Mayarino, en agradecimiento por el papel que había jugado España en un laudo arbitral de límites entre Colombia y Venezuela. Al parecer el señor Holguín, el presidente, hizo el regalo sin la autorización del Congreso y la Corte Constitucional colombiana está dictando ese fallo. ¿Debería España devolverle a Colombia el tesoro Quimbaya? Yo creo que si la petición se hace en forma y hay consenso en Colombia, evidentemente que sí. Es decir, eso no es de España, eso es un regalo que se hizo en una época ya pasada y España lo que tiene que primar es la concordia con el pueblo colombiano, y si el pueblo colombiano lo quiere, se le tiene que devolver inmediatamente. Es decir, los museos de Europa están llenos de los restos del saqueo imperial de siglos. Uno visita el Museo Británico y lo que ve de arte egipcio es un atentado a la memoria de Egipto, es decir, les han robado todo lo que han podido. Bueno, pues ya es hora que una vez que ha hecho su trabajo en la historiografía, esos bienes, esos tesoros vuelvan a los pueblos si esos pueblos lo quieren. Cristina.
Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el ejemplo del Museo Británico es muy bueno porque cuando uno va allí se queda totalmente impactado. Creo además que es más importante para los colombianos este tesoro de lo que es para los españoles y eso es lo que hay que pensar, ¿no? En los ciudadanos, en las personas que lo van a visitar en el museo en el que se exhiba y creo que en ningún caso, vamos, el gobierno de España tendría que empezar una semi-polémica o litigio internacional por este tema, desde luego que no. Pepe. Nosotros queremos de regreso el penacho de Moctezuma II, definitivamente, ¿no? En 1500, ¿Dónde está? Está en Austria. En 1519... Tiene una excusa para no darlo. Tenemos una Están excusa buscando una excusa para no devolverlo. Sí, o sea, de cuando se llevaron las cosas los conquistadores a Europa, ¿no? Como decía Jan, la mayoría las fundieron, el oro y la plata. Sin embargo, el penacho subsistió, lo confundieron, date cuenta, con un delantal hasta el siglo XVIII, y después cuando reapareció en el 2004 en una exposición en Viena, dijeron, bueno, sí, resulta que sí era el penacho de Moctezuma, era obvio que era el penacho de Moctezuma, sin embargo, había negociaciones, han habido negociaciones entre México y Austria, sin embargo, el penacho no han dejado, obviamente ni devuelto, pero ni siquiera que sea transportado a México para ser exhibido, bajo el argumento de que si lo llevan por avión se puede despedazar por las plumas, Claro. así que aprovecho este foro para pedir de regreso que el penacho de Moctezuma. por Menudas favor. excusas han buscado, ¿no? Pues sí. Bueno, muy bien. Último asunto de este segmento. Hay un mensaje por Twitter que ha tenido, yo no sé, como 60.000 retweets, de un hombre llamado Ignacio Bárcena en España. El tuit dice, aquí va un ejercicio de matemáticas de mi hijo que tiene 7 años, y agrega el señor Bárcena, yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe, o sea, le está echando la culpa al profesor. ¿En qué consiste el examen? Y ustedes lo podrán ver en la pantalla. El profesor puso la siguiente pregunta, escribe con cifras los siguientes números, y debajo aparece en letras 10, 2 puntos, y por supuesto lo que se esperaba era que el profesor esperaba que el niño escribiera el 10 en números, es decir, el 1 y el 0, pero el niño escribió 11. Más abajo dice 98 en letras, y el niño escribió 99 en números. 81 en letras, y el niño escribió 82. Vuelvo a la pregunta, escribe con cifras los siguientes números. El niño entendía que tenía que escribir con números, el número siguiente hacia arriba del que aparecía en letras. Hay un artículo en el diario El País donde dice que ahí la palabra siguiente puede tener un significado catafórico, Sí. es decir, algo que viene después, o un significado correlativo, es decir, el equivalente, donde dice 98 en números, él ha debido escribir 98. Aquí, ¿quién tenía razón? Primero había que ¿El profesor o el alumno? Primero había que definir qué es catafórico, primera vez que escucho esa palabra. Eso yo la vi En hace este caso yo pocos voy a ponerme del lado del maestro, porque habría entendido la interpretación del niño si al decir siguientes números hubiera sido en singular y no en plural. Porque de lo contrario, tendría que haber puesto con número no solamente el número siguiente al que estaba escrito, sino varios más, por lo menos más de uno. Y en este caso solamente colocó uno, así que en este caso estoy con la interpretación del docente. Cristina. Yo estoy desde luego con el alumno, me parece brillante, me alegro de que se haya hecho mundialmente famoso y respecto a lo que dices siguientes porque hay varias cifras, creo que desde luego me parece brillante, creo que tacharlo no es una respuesta, creo que si yo hubiera sido, no sé si es profesor, me parece no, o profesora de ese alumno le habría al menos dicho, mira, esto es lo que yo te pedía, pero tu respuesta me parece que se sale, como dicen aquí, de la caja y que hay que fomentar, ¿no? Pues que niños así que piensan un poco más allá y que desde luego tiene toda lógica como él respondió también, pues no, aplaudirles o al menos reconocerles, oye, ha sido original, ¿no? No ese tachón que le han hecho ahí en el ejercicio. Ya no tienes a ver. Yo creo que la pregunta admite una cierta confusión, Sí. una cierta confusión la admite y por lo tanto el alumno tiene toda la razón, sobre todo porque es un chico de 7 años. Sí, sí. Es decir, un niño de 7 años que intenta contestar y contesta bien a la pregunta tal y como él la entiende. Entonces, es decir, ha hecho un ejercicio de inteligencia, porque la respuesta suya es posiblemente quizás más complicada que la que se le pedía. Desde luego. Bueno, a ver, por favor, al profesor lo que tiene que tener es llamar a ese alumno, explicarle en todo caso cuál es el enunciado, pero desde luego no contarla como mal. Desde luego. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jan Martínez Arens, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Esta fue una semana fatal para Rex Tillerson, el secretario de Estados Unidos, porque cada día que pasa la diplomacia americana está peor. Lo hemos visto con Corea del Norte, lo hemos visto con Irán y esta misma semana ya lo hemos vuelto a ver con el NAFTA. Todos los grandes problemas que tiene Estados Unidos, no sirve de nada, o de momento no ha servido de nada, la acción del secretario de Estado. Al contrario, esos problemas están empeorando. A eso se junta una falta de carisma que lo están convirtiendo en un secretario muy menor.
Cristina García Casado, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, verdaderamente nefasta. Fatal. Yo le voy a dar este título a un compatriota, a Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España, porque creo que no está calculando, y su partido ha tenido el éxito que ha tenido, porque ha calculado muy bien, son unos politólogos excepcionales, no están calculando bien, al menos el sector, el sector dominante, que es el que encabeza Pablo Iglesias, el coste electoral de ser cómplice con el independentismo en Cataluña. Esta semana él y todos sus portavoces han repetido una idea que no comparte la mayoría de los españoles, que es que aplicar el artículo 155, que es un artículo constitucional, por cierto, copiado tal cual de la Constitución alemana, que aplicar un artículo constitucional es peor, han dicho, es más grave que declarar unilateralmente la independencia de un territorio sin la mayoría de la población a favor y en base a un referéndum que es ilegal y sin garantías, esto dicho por incluso los propios observadores internacionales que eligió la Generalitat. Creo que Pablo Iglesias, como ya le están advirtiendo otros sectores del partido, no está calculando que para presentarte a presidente de España tienes que tener menos complejos a la hora de decir España y de decir que tienes un proyecto para todos los españoles. Creo además que su posición en esta crisis hace muy difícil imaginar un gobierno de izquierdas en España en los próximos años, porque necesariamente pasaría por un gobierno de PSOE y Podemos, que en esta situación se ha visto cómo tienen un proyecto para España totalmente diferente y yo creo que irreconciliable en muchos años. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, la virtud de esta sección es que en la era Trump nunca hay un déficit de candidatos. Cada semana tenemos mucha tela de dónde cortar. En este caso, se lo doy al jefe del gabinete, el general retirado John Kelly, porque me parece que hasta el día de ayer había sido uno de esos grandes 3 pilares de estabilidad y racionalidad en el gabinete de Trump, que los otros 2 también son generales, H.R. McMaster, ¿no?, su asesor de seguridad nacional, y el secretario de defensa James Mattis, ¿no?, como el contrapeso de facto, ¿no?, para que Estados Unidos no cometa algún atropello planetario, como decía Jan. Sin embargo, ayer, cuando sale a dar la cara y a defender a Trump por el escándalo que provocó en esta expresión de pésame al soldado afroamericano David Johnson, ¿no?, y el hecho de que fue criticado por la legisladora demócrata Frederica Wilson, y cuando el general sale de una manera muy emotiva a explicar lo que siente un padre, ¿no?, cuando la muerte de su hijo, creo que a todos nos llegó, a todos los que somos padres y a muchos más, ¿no?, nos sentimos muy emocionados que un hombre con esa sensibilidad abriera públicamente su corazón y hablar de este tema. Pero en la parte posterior, cuando califica a la legisladora de un barril vacío, cuando insistentemente busca desacreditar su interpretación de las cosas, a pesar de que era parte de la familia extendida de este soldado, no era una política cualquiera que llegó allí a buscar votos o a buscar candeleros, sino que fue la maestra de este joven, era amiga de la familia, etcétera, y cuando intenta descalificarla de esa manera, y más aún cuando dice algo que es factualmente incorrecto, y es que la señora se ufanó y presumió de haber logrado el dinero para un edificio del FBI en Miami, lo cual es totalmente falso, porque la señora ni siquiera estaba en el Congreso cuando ese presupuesto de $20 millones se dio. Sí. Creo que fue un traspié muy malo. Me parece que convertirse en jefe de limpieza de los traspiés del presidente Donald Trump no es bueno para un general de la estatura de John Kelly. Gracias por haber estado aquí, Pepe López Zamorano, Cristina García Casado y Jan Martínez Sanes, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.